Muy buenas noches a todos y todas los que ya se van integrando a esta reunión. Vamos a ir avanzando porque ya pues en aras del tiempo, importantísimo. Y también pues con el frío pues que nos está haciendo, creo que esperamos que todo esto también puedan estar desde sus casas ya, y si no, pues tal vez algunos se conectan también en el carro, ¿verdad? Mientras van conduciendo pues a sus lugares de destino. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de CISmental, el Centro Integral para la Salud Mental. Para aquellos quienes no nos conocen, somos un centro de índole privado en donde damos esa atención a diferentes personas también pues de diferentes edades, con diferentes problemáticas en salud mental o bien aquellas personas que quieren iniciar un proceso de salud mental o psicológico y que pues quieren prevenir también, o a veces solamente por algún tipo de situación que necesitemos una orientación, pues para eso está CISmental. Igual para algunas otras situaciones complejas como enfermedades crónicas, Alzheimer, demencia, otro tipo de problemas también a nivel neurológico. Y también terapia de lenguaje, fisioterapia y pues la parte de psicología, que es muy importante, la fonoaudiología también. Y pues en esta ocasión, este tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que ya días no tratábamos, algo relacionado con la adolescencia. Y sabemos por también la población, no solo la que asiste a CISmental a recibir algún tipo de atención, sino la población en general, y estas nuevas eras que están pasando, fenómenos que también se están dando a nivel social, a nivel emocional con nuestros jóvenes. Pues hoy queremos dar esa oportunidad de poder educarnos como padres, como madres en este aspecto, y que podamos también, ¿no?, con el fin pues de buscar también una mejor salud mental para toda la sociedad hondureña desde nuestros hogares. El día de hoy tenemos una temática muy importante, que es justamente, le hemos colocado entender para acompañar el manejo emocional en la adolescencia. Y venimos con una invitada especial que también es parte de nuestro pues staff de profesionales, quien es la máster Hazel Baca, quien ella ya está aquí conectadita, solo la vamos a poner para que también pues se mire aquí en pantalla. Y la licenciada pues Hazel Baca, ella tiene ya una muy buena trayectoria en todo lo que es relacionado con la atención a los jóvenes y también a los adultos, pero bueno, ella, aparte su maestría, aparte de ser licenciada en psicología, de egresada de la Universidad Católica de Honduras, también es egresada de la maestría en psicología clínica infanto-juvenil y psicología clínica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP en España. Asimismo, se ha destacado por su labor en la unidad, como profesora también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Departamento de Rehabilitación, y asimismo en la atención de personas o de usuarios que asisten a las instalaciones de ese departamento, donde se da atención a personas que tienen algún tipo de situación de discapacidad, necesitan algún servicio de rehabilitación. Y pues es muy experta y me consta en aplicación de pruebas psicológicas,
para poder diagnosticar pues diferentes problemas relacionados con la salud mental y asimismo pues también integrar o hacer ese trabajo de integral con diferentes profesiones que muchas veces necesitamos también en cada uno de los casos y que se necesitan ser atendidos. Y además también tiene una certificación internacional en la evaluación Ya en va, papá. intervención ABA en trastorno del espectro autista. Así que, bueno, ya con Hazel llevamos trabajando más o menos, pues ya la conozco desde hace mucho tiempo, de hecho, y pues al mismo tiempo sabemos que tiene un gran carisma también por la población de esta juventud, divino tesoro, como decía una maestra también mía, y en este aspecto, pues le vamos a dar esa bienvenida. Sí vamos a solicitar que estemos pendientes de nuestros micrófonos, que estemos pendientes de las cámaras para poder pues poner esa atención pertinente en este webinar. Y al mismo tiempo también sus preguntas las pueden ir haciendo en el chat a través de pues mientras ella está también pues desarrollando su plática. Vamos a iniciar con una plática donde ella pues nos va a hablar de algunos conceptos y de ciertos aspectos que ella ha considerado pertinentes en este momento. Y después también, si ustedes se recuerdan, cuando se inscribieron, pusieron una pregunta ahí para Hazel. Entonces, hemos tratado de recopilar, son bastantes preguntas, teníamos bastantes personas inscritas, pero hemos hecho magia un poco con la inteligencia artificial y nos ha categorizado en algunos grupos importantes que después vamos a hablar y vamos a ir tratando de responder esas inquietudes que ustedes tienen. Pero de igual manera, ustedes pueden ir haciendo esas preguntas a través del chat y así vamos a ir tratando de conversar con ustedes también, porque esta es la idea. La idea es que no solo sea de aquí para allá, sino que ustedes también hagan sus preguntas que nosotros pues con mucho gusto trataremos de irlas abordando. Así que, sin más, dejamos a la licenciada Hazel para que ella pueda eh, pues compartir también su pantalla y pues dar inicio a este tema. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, licenciada Ethel, por la invitación. Realmente para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y abordar este tema tan importante del manejo emocional en la adolescencia. Y vamos a iniciar con una pequeña presentación para tocar como ciertos puntos, hablar sobre el concepto de adolescencia, qué cosas son normales y qué cosas dejan de ser comportamientos normales en estas edades. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ya se mira, perfecto. Ok. Vamos a esperar, no sé si fue que perdimos la conexión de Hazel o su micrófono también. Pueden ver mi presentación. Sí, hoy sí, ya, sí, sí la vemos perfectamente.
Ahí está otra vez la presentación. Perfecto, entonces comenzamos. El tema es el manejo emocional en la adolescencia. Entonces, hablando un poco sobre la adolescencia, pues la teoría nos dice que es una etapa única y dinámica del desarrollo humano, que se ubica entre la niñez y la adultez, que es relacionado al video que teníamos como introducción, ¿verdad? Que más o menos dura de los 10 años a los 19, más o menos. Pero ciertas teorías nos dicen también que esta puede extenderse un poco hasta los 25 años, dependiendo realmente qué tanto evolucione la corteza prefrontal de la persona, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver de qué se trata esto y qué papel juega, por qué es tan importante el desarrollo de esta a lo largo pues de la adolescencia. Esta pues, la adolescencia se caracteriza por cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales profundos. Es aquí donde el adolescente suele como vivir con mayor intensidad cada emoción, cada sentimiento. Por eso a veces yo sé que como padres se piensa, ¿verdad? ¿Por qué se está desbordando tanto por una situación que no lo amerita? Pero realmente esto tiene su lógica y es por ese desarrollo pues a nivel cerebral. Aunque investigaciones, dice contemporáneas, sugieren que el desarrollo emocional y neurobiológico continúan hasta mediados de los 20 años. Adolescentes desarrollan nuevas habilidades para pensar, sentir y regular emociones. Y también esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se da la construcción de la identidad de la persona. Es una etapa de descubrimientos, es una etapa de saber como gustos, a qué me voy a dedicar. Son como situaciones que pueden llegar a generar como conflictos en el pensamiento del adolescente porque todavía no tienen claras ciertas cosas. Y también, ¿verdad? Suelen establecer relaciones sociales bastante complejas. Es aquí donde si mi amiguita María hace algo, yo también quiero hacer lo mismo, ¿verdad? Y es ahí donde vienen las frases de los papás de, si fulanito se tira del puente, tú también lo harías. Entonces, es por esto, porque prima mucho esa sensación de pertenencia a un grupo, por lo mismo, porque hay una búsqueda de identidad. La puta. ¿Cómo va evolucionando la mente desde la infancia a la adolescencia? Entonces vemos que realmente hay una evolución. No es el mismo el pensamiento de un niño pequeño, hablando de un niño en etapa escolar de 8 años, a un adolescente de 15 años. ¿Qué es lo que pasa aquí? A nivel cognitivo, comienza un pensamiento más concreto, es decir, ya aquí ya se razona con un poco más de lógica, ya hay decisiones más importantes que tomar en esta etapa y no nos dejamos guiar solamente por lo que está bien o lo que está mal, sino que es como ese impulso del adolescente por lograr tener como ese control sobre ciertas situaciones. Entonces, se vuelven un poco más egocéntricos, como lo dice acá, ¿verdad? Hay un egocentrismo cognitivo y no significa que sean egoístas, ¿verdad? O que piensen solamente para ellos, sino que todavía están en un descubrimiento por entender un poco las emociones de los demás, los pensamientos de los demás, las actitudes de las personas que les rodean y por eso se centran más en lo que ellos están sintiendo en el momento. Por eso también en la adolescencia hay bastantes frases de eh, que pueden decirle a los papás que no los entienden, que no hay esa parte de comprensión, pero realmente es por eso, porque están en ese descubrimiento de esa parte como del pensamiento de él como dentro de la sociedad o dentro de un entorno. No piensan realmente en los demás, sino solamente como en sus beneficios o en cosas que sean para ellos.
También está la dificultad para comprender múltiples perspectivas, ¿verdad? Que volvemos aquí a lo mismo, porque a veces los papás dicen, no, que este niño está muy rebelde, que no sigue pues las indicaciones que le damos o nos lleva a la contraria, y es por esto, porque realmente hay una dificultad para entender que lo que se le está diciendo pues es por su propio beneficio, no porque el papá le quiera llevar la contraria, ¿verdad? O porque quiera hacerle un mal. Pero lograr hacer entender a un adolescente estas perspectivas puede ser a veces un poco complejo. Luego está también el desarrollo emocional, pues la emoción intensa, ¿verdad? Y muy poco regulada. Por eso que les decía, ¿verdad? Que se desbordan totalmente, que no hay un control y aquí vamos a la emoción que sea, no solamente hablando de emociones no tan positivas, hablando como de tristeza o del enojo, sino también cuando son felices, son los más felices, ¿verdad? Ellos sienten que tocan el cielo porque las emociones están muy, muy intensas. Hay también dificultades en la parte de regulación emocional y esto depende mucho de el papel de los padres. Si los papás pueden llegar a hablar con el adolescente y que él se autorregule, va a ser mucho más fácil que él aprenda a manejar estas emociones. Pero si el padre también se desborda y empiezan los gritos y también el padre y se vuelve aquella situación que genera mucho conflicto, entonces nunca se va a llegar como realmente a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el adulto que es el que debe dar como esa pauta no está logrando controlar pues esa parte de las emociones o autorregularlas. Y también es un proceso pues de identificación básica de emociones. Volvemos a esa parte de que hay un conocimiento nuevo, se viven nuevas situaciones, ¿verdad? Recordemos que en esa parte generalmente se da ese primer enamoramiento, entonces se descubren emociones que quizás antes en la niñez no habían sucedido, ¿verdad? También la frustración es algo que se presenta en la adolescencia, que usualmente no se manifiesta en la niñez. Luego está la parte de la autoestima y autoconcepto que, pues, basada en la retroalimentación externa, cuando se es adolescente se nos da como el valor en base a lo que los demás dicen, ¿verdad? Si alguien dice que soy una persona bonita o si alguien dice lo contrario, también eso puede crear como esa sensación en el adolescente y estar pensando quizás una y otra vez, realmente lo que me están diciendo es lo real y usualmente se llega a creer. ¿Por qué? Porque es su grupo o las personas con las que se lleva que están generando esa serie de comentarios, ¿verdad? También, pues, está esa etapa en la que se espera o uno cree realmente, ¿verdad? Que es independiente, que no importa pues la opinión de los padres o de los maestros. Usualmente se lleva más el consejo de lo que mis amigos o mi grupo de amigos pueda llegar a decirme. ¿Por qué? Porque en ese momento creo saber todo, ¿verdad? Y ser el dueño de la razón. Y se construye también a partir del yo puedo nuevamente lo mismo, ¿verdad? Al tener esa sensación o querer tener esa sensación de independencia, el adolescente pues comienza a creer que él puede hacerlo todo, que no van a haber consecuencias, que no van a haber situaciones que lo puedan poner en riesgo y que puede suceder pues algo no tan bueno al final. Y algo muy interesante que piense que esto es una investigación bastante reciente, que nos habla sobre que en la adolescencia se da una poda sináptica, es decir, que se eliminan conexiones neuronales que son poco usadas. Recordemos que cuando estamos en la infancia, al estar en esa etapa de crecimiento, de desarrollo cognitivo, de desarrollo físico, el desarrollo de la personalidad, se crean muchas conexiones a nivel neuronal. El niño pues desarrolla ciertas habilidades, pero ¿qué pasa? Si cuando llegamos a la adolescencia esas habilidades no son tan usadas o esas conexiones no son tan usadas, nuestro cerebro pues automáticamente las elimina. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia, verdad? Durante esa etapa que les digo yo, el cerebro pues elimina las conexiones que casi no usa y fortalece las que sí usan frecuentemente. Entonces, esto es algo muy típico
padres que llegan a mi consulta y me dicen, es que fíjese que esta niña antes era bastante aplicada, era una niña que leía mucho, pero cuando entró a la adolescencia cambió totalmente esto. Y esto pues se debe a esa parte de esa poda, ¿verdad? Si hubo un tiempo en el que no se practicó alguna actividad o el niño tocaba algún instrumento y dejó de hacerlo en ese tiempo, entonces esas habilidades obviamente se van perdiendo. Y también aquí influye mucho el uso excesivo de pantallas, de celulares, el acceso a redes sociales. ¿Por qué? Porque todo esto va alimentando en el cerebro ciertos neurotransmisores que nos dan como emociones o satisfacciones inmediatas. Entonces, lo que antes gustábamos hacer o que le gustaba hacer al adolescente deja de ser satisfactorio. ¿Por qué? Porque tenemos recompensa por medio del uso de otras redes o de otras aplicaciones. Entonces, esto es algo muy frecuente, ¿verdad? Que cambie el comportamiento. Si ha sido un niño o una niña que ha sido muy tranquila en la parte de la infancia y en la adolescencia presenta como rasgos de rebeldía, em, que comienza a contestar a sus papás, cosa que no hacía antes, también puede ser, o hay que hacer realmente como un análisis de cómo se ha manejado la situación. ¿Por qué? Porque si los padres no han establecido como ciertos límites y no han como reforzado aquellas habilidades de, bueno, estás enojado, hablémoslo, o que tenga como castigos claros, entonces suele tener como ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Porque se van perdiendo estas conexiones. Entonces, ¿por qué es importante para los padres conocer acerca de estos cambios, acerca de lo que les acabo de hablar de esa poda a nivel neuronal? Porque la adolescencia no es solo rebeldía. A veces es tomado como esta forma, ¿verdad? Como es que está rebelde, es que está mal portado, es que está desmotivado, pero realmente es un periodo de adaptación del cerebro, ¿verdad? El cerebro está como reorganizándose, está como estableciendo cuáles son las estructuras que le son funcionales. Entonces, por eso se da como ese cambio y obviamente se manifiestan de formas no tan positivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que podemos observar nosotros son cambios bruscos del humor, que son como más irascibles, se vuelven como más irritables, más gruñones, algunos aislarse. También hay mayor intensidad emocional, que fue lo que les comentaba en un inicio, que ante cualquier situación pues pueden explotar, piensan que los padres no les entienden, porque se viven con mayor intensidad pues las emociones. Todavía no han llegado a esa parte del autocontrol a nivel emocional. Existen conductas impulsivas, que es pues no seguir las normas y respetar a las figuras de autoridad. Y también se da esa parte de la búsqueda de identidad. Por eso es realmente importante conocer como todos estos cambios que se van dando en la adolescencia, para que no sea visto realmente como que ellos quieren comportarse de esa manera. Claro, contestando sus preguntas más adelante, vamos a hacer una diferencia entre cuando una conducta es normal y cuando ya puede ser una conducta em, que puede ser derivada de algún trastorno o hay posiblemente algo más y deba realmente ser tratado por un especialista. Y dentro de los retos emocionales, físicos y sociales de la adolescencia, aquí yo les coloco algunos. Dentro de ellos recordemos que está la parte del crecimiento corporal, ¿verdad? Hay un estirón en el cuerpo, hay cambios realmente en el cuerpo. Muchos adolescentes también llegan a sentirse incómodos con el crecimiento de ciertas áreas del cuerpo. Y esto obviamente, ¿qué es lo que nos lleva? Como riesgo es pues una baja autoestima a nivel corporal, una tendencia a comparar mi cuerpo con lo que veo quizás en redes sociales, ¿verdad? De las personas famosas y de por qué yo no luzco de esta manera. Están los cambios hormonales, que obviamente el aumento ya sea de estrógeno o de testosterona, pues lleva a cambios bruscos en el humor. Y esto, pues como riesgo, puede llevarnos a una confusión a nivel emocional. También hay cambios en el sueño, hay un cambio en el ritmo biológico, suelen dormir mucho más tiempo y esto trae, muchos papás también llegan a la consulta y me dicen, es que duerme más bien en exceso y
siempre está con sueño, o sea, se levanta y sigue con sueño, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente a nivel biológico hay un cambio. Entonces, es algo que está pasando en el cuerpo em, que hace que estemos como más somnolientos, ¿verdad? Que haya más irritabilidad. Y esto obviamente llega a que hay un bajo rendimiento a nivel escolar porque se están durmiendo en clases. Luego está, ¿verdad? La autoconciencia nos dice que hay una mayor reflexión sobre sí mismos. Dentro de esto, pues puede pasar que nos lleve a ansiedad social. ¿Por qué? Porque existen vergüenzas, hay dudas sobre nosotros mismos, ¿verdad? Sobre esa parte de la identidad, de quién soy, qué es lo que quiero ser. Porque muchos adolescentes salen en esta edad, ¿verdad? Hacer ya la elección de una carrera que va a ser la carrera que van a elegir dedicarse para toda la vida y existe todavía esa duda, esa inseguridad de por qué lado debo guiarme, ¿verdad? Y es aquí importante hacer una evaluación vocacional para que él tenga, o él o ella, ¿verdad? Tengan claros cuáles son las habilidades y cuáles son los gustos. Y de esta manera se hace un complemento y no hay dificultades al momento de tomar, pues, la elección de una carrera. Luego está la parte de la regulación emocional. Hay un sistema emocional más activo. Que se siente más esa parte de la emoción y se deja a un lado la parte racional. Entonces suelen nuevamente tener como explosiones emocionales de enojo, irritabilidad y también pueden ser emociones positivas, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero usualmente las que llevan como al borde al adolescente son emociones que no son tan positivas, ¿verdad? Entonces esto puede llevar a autolesiones o a conductas también que pueden poner en riesgo pues su integridad. Y pues esto es esa breve introducción sobre la adolescencia. Traté de hacerlo así como a grosso modo para que quede claro sin términos como tan técnicos, sino que sea algo que como padres puedan ir entendiendo. Entonces, me dice la licenciada Ethel si continuamos Con las con la parte preguntas de tenemos, responder preguntas. sí, claro que sí, porque yo creo que pues es importante, esto más, pues también queremos hacer esa parte de conversatorio, como les decíamos, y creo que esta introducción es muy, muy, muy pertinente porque pues una de las primeras conclusiones es que comprendamos como padres y madres y también como adolescentes que todo nuestras emociones dependen de cómo funciona nuestro cerebro, incluyendo seamos niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, nuestro cerebro va cambiando con el tiempo. Y de hecho, pues en un adolescente ese cerebro está en proceso de madurez, no ha madurado y muchas partes de la personalidad, de la conducta, de las emociones, se llegan incluso, hay estudios que revelan que se llega a establecer hasta los 21 años, ¿verdad? Es decir, que hay muchas cosas que nos influyen hasta pues esa edad. Y yo quiero iniciar pues con unas preguntas que están por acá en el chat, pero antes de eso, porque yo creo que van muy relacionadas con otras preguntas que tenemos por acá que ustedes mismos nos han dejado, y permítanme, voy a agarrar aquí mi recordatorio porque son bastantes, ¿verdad? Eh, preguntas las que hicieron, no todo el mundo dejó preguntas, pero sí son bastantes preguntas, ¿verdad? Y estas se dividieron en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, en cómo sabe un padre o una madre de familia eh, que si su hijo es normal o que tiene algo más serio, ¿no? Por ejemplo, la depresión, si tiene depresión, cuáles serían como también las señales de alerta, cuándo se debe de acudir a una ayuda profesional, que por ahí usted también lo mencionó, y cómo identificar también ciertas emociones que son muy naturales dentro de la misma adolescencia e inclusive con nosotros mismos
y no es un trastorno ya establecido como pues nosotros lo conocemos ya como algo que necesita un abordaje más profesional. Entonces, tal vez Hazel nos pueda ampliar un poquito sobre, bueno, cómo sé que mi hijo es normal, empezando por también esa parte. Bien, existen ciertas características que pueden ser como señales de alarma que nos pueden indicar cuando un adolescente ya no está atravesando un periodo de tristeza, sino que ya puede ser un trastorno, hablando pues en sí de depresión. Es normal que tenga cambios de humor, es totalmente normal. Que se irrite con facilidad también es muy normal. Que prefiera a veces aislarse, porque los papás también eso genera como un poco de Vamos preocupación, a ver si que mi hijo es dicen, normal, dice. Eh, ok. eh, Me gusta que por ahí cuando se entonces, activan los micrófonos, los papás están conversando entre ellos. Y sí, sí. así es. Qué bien, qué bien. Ok, vamos a ver. Entonces, que prefiera, como les decía, tener momentos para sí mismo, para estar solo, eso es normal, ¿verdad? Que tienda también a discutir más con los papás, también puede ser como una característica de algo normal. Ahora, cuando ya es normal, ya no es normal, perdón, cuando la tristeza dura más o menos 2 semanas, ustedes ven que realmente es muy intensa, que hay llanto desbordando, cuando también deja de hacer actividades que antes le generaban como placer, ¿verdad? Como algunos que practican deportes o asisten a clases de pintura, y de repente hay ese cambio brusco de ya no quiero volver, pues puede ser un indicativo de que está atravesando pues por un periodo que ya no es tristeza, ¿verdad? También el cambio en el sueño, cuando comienzan a tener insomnio, muchos llegan a consulta porque la dificultad es esta, ¿verdad? Porque hay insomnio o a veces hay exceso de sueño, ¿verdad? Entonces pasan absolutamente todo el día con ganas de dormir. Cuando también se aísla completamente y ya, porque el adolescente casi siempre llega a tener una persona que es como su apoyo, siempre es más cercano a alguien dentro de la familia, y cuando ya se aísla totalmente hasta de esa persona que es más cercana, pues ya también puede ser una señal de alarma. También algo que es muy importante, y esto lo recalco, es cuando ya el adolescente comienza a hacer comentarios sobre que no vale nada, sobre que la vida no tiene sentido, sobre realmente comenzar a comentar mucho acerca como de la muerte. Puede ser también un indicativo, una señal muy alarmante de que está pasando algo más realmente que va más allá de la tristeza, ¿verdad? Sino que ya puede ser algo como algún trastorno depresivo. Cuando también ya Correcto. vemos que cambia de amistades, que son amistades que no son tan sanas, eso suele ser también un cambio fundamental, porque también usualmente se tiene como su grupo de compañeros, su grupo de amigos, pero cuando hay estos cambios y vemos que ese grupo no le está trayendo como beneficios, puede también ser una señal de que algo no está funcionando bien. Ok, y yo quiero ahí tal vez agregar también una parte importante porque nos están preguntando, ¿verdad? Por esta parte de esas señales de alerta. Y yo creo que muchas de las cosas que nos preocupan como padres es si mi hijo está en riesgo de pues poder atentar contra su vida, ¿verdad? O tener una conducta pues suicida, ¿no? Entonces, quisiera tal vez que abordara ¿cuál es la diferencia entre ideas de muerte e idea, y ya una ideación suicida como tal también? Porque a veces los padres nos alarmamos cuando estamos viendo estas características que usted dice, ¿verdad? Que hablan mucho de la muerte, o que no tienen mucho interés en cosas que tal vez antes sí les interesaban. Entonces, tal vez también ahí para saber qué hacer en esos momentos también como padres o madres de familia. Bien, para hacer una diferencia entre las ideaciones y ya como una señal de que realmente quiera hacerse daño, a veces comienzan como con pequeñas autolesiones,
que son como estas pequeñas cortaduras que pueden hacerse como en alguna parte del cuerpo. Yo sé que a veces es como difícil notar esto porque la mayoría lo sabe cómo cubrir perfectamente, ¿verdad? Pero esto puede ser una señal clara de que ya va más allá, de que ya no hay un temor porque estoy sintiendo dolor, sino que puedo hacerlo de cierta manera. Cuando ya es muy, muy marcado que hable acerca de, em, del dejar de estar aquí pues en vida, puede ser también algo que ya no solamente está quedando como una ideación, sino que realmente pueda surgir en algún momento que lo ejecute, ¿verdad? Y Ok, también algo muy vital es esa parte del aislamiento, o sea, aislarse extremadamente puede indicarnos que esté de cierta manera como preparándose para eh, hacerlo y no solamente que se quede como en esa idea. Muchos se quedan solamente en ideas, ¿verdad? Algunos les da como temor, pero hay otros que sí han ido más allá y logran pues hacerlo, ¿verdad? O tener por lo menos un intento. Entonces, si es algo que está como muy frecuente, que lo platican, puede ser pues realmente una señal de alarma que no solamente es una idea, sino que piensa en algún momento pues ejecutarla. Y aquí es realmente importante acudir con un profesional, porque a veces son situaciones que se escapan como del control de los padres. Y yo siempre digo que es más fácil para una persona hablar con un desconocido, con alguien que ve por primera vez, que quizás a veces abrirse con los padres y contar qué realmente es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo. Porque ante una persona que uno no conoce es más fácil no sentirse juzgado, quizás que no le dé vergüenza. Y uno como hijo, ¿verdad? Yo no soy madre, pero sí soy hija y también está esa sensación como de no querer lastimar a los padres con ciertas cosas que pueden de repente como agobiarnos o pueden generarnos como cierta vergüenza. ujú, es correcto. Sí, y esto es bien importante. Aquí quiero comentar pues una de nuestras participantes, voy a obviar los nombres por respeto también a la privacidad y los datos, ¿verdad? Que también ustedes pues nos están confiando en este espacio. Y habla de la experiencia con su hijo de 16 años que cambió totalmente su conducta y forma de ser después de dos eventos importantes. Uno, cuando recibió la noticia de que su papá fue diagnosticado con cáncer y dos, cuando pues se enamoró de una chica en su colegio y ahora ella pues percibe de que su hijo es hermético, que no habla con ella ni con su papá. Si lo hace, a veces lo hace con su hermana mayor y que pues manifiesta que está preocupada porque se encierra en su dormitorio y a veces no come. Entonces, ¿qué le podemos decir a esta persona que está preocupada por su hijo? Pues yo le recomendaría que busque ayuda profesional. Por lo que les comentaba, ¿verdad? Muchas veces es más fácil que se abran con un profesional. em, También sería ideal que le realicen como alguna prueba de personalidad o una prueba de a nivel emocional para ver cuáles son las emociones que están pues primando en este momento en la vida del adolescente. Ok. Sí, y yo también creo que siempre lo comento también con algunas madres que igual yo atiendo en consulta o con otras personas que a veces a uno también le consultan. Y va relacionado con esta otra pregunta. ¿Qué hago cuando mi hijo no quiere hablar o no acepta ayuda o rechaza la terapia? En este caso siempre creo que, y ahí quiero que tal vez también usted amplíe un poco más, Hazel, es pues primero nosotros como padre asistir a esto, ¿verdad? Bueno, de hecho como menores de edad siempre se pide que los ambos padres estén de acuerdo también para ir a las sesiones, eso es algo muy importante. No pensar que es mi hijo el problema solamente, no, hay un problema de familia, ¿verdad? Todo esto es un problema de familia. Entonces, tal vez, ¿qué hacemos cuando un hijo posiblemente no quiere hablar conmigo? Estamos viendo esas conductas de aislamiento, incluso también de
dejar de comer, que ya es un síntoma todavía mayor, ¿verdad? Porque es una necesidad básica, entonces también hay algo más que está pasando por ahí. Pero ¿qué pasaría si una persona no acepta la ayuda en ese sentido? ¿Cómo combatimos un poco la resistencia, la negación, esa cierre emocional o esa falta de cooperación que pueden tener los padres ante una conducta ya pues de este tipo en la adolescencia? Ok. Bien, para empezar, lo importante acá es que el adolescente no mire esa ayuda como que se le está imponiendo, porque muchos llegan con esa idea también a la consulta, ¿verdad? De que vengo acá y yo he tenido muchos casos que me dicen, vengo acá porque mi papá me trajo, porque dijo que si no me iba a castigar de una u otra manera. Entonces yo siempre les digo a los papás, ¿verdad? Que traten de manejarlo de una manera en que se le explique que es, pues es un apoyo, que es una persona que va a brindarle estrategias para poder pues sobrellevar las situaciones, pero que no lo miren realmente como que se les está imponiendo o amenazarlo al momento de ir a consulta, ¿verdad? Sino que tratar de abordarlo de otra manera, irnos como por el lado suave y explicarles que realmente es de beneficio que asistan pues a este proceso. También es importante no ponerles una etiqueta porque a veces los papás también les dicen, es que vas porque estás enfermo, es que vas porque estás mal. Y no, ¿verdad? Porque nuevamente vemos esa parte de el adolescente está así como un poquito a la defensiva. Y yo le estoy dando pues este tipo de frases, entonces más para llevar la contraria va a resistirse pues a ir a terapia. Entonces, un mensaje que ustedes podrían darle es, veo que no te has sentido bien, me está preocupando la situación, me gustaría apoyarte de una manera y presentarles pues la idea de que ir al psicólogo es como ir al médico, ¿verdad? Que claro, se aborda de manera distinta la situación, pero es lo mismo. Al final lo que se busca es que la persona pues llegue a tener como ese equilibrio en esa parte emocional, que pueda sentirse bien. Y la verdad es que una vez que el adolescente va y yo les planteo como un poco la situación, qué es lo que vamos a hacer, al final salen como muy convencidos y están como dispuestos a empezar con el tratamiento. Entonces creo que la manera en que se les presenta o que se aborda la situación para que vayan a la consulta es primordial para que al final pues acepten este proceso. Y por aquí no quiero dejar una pregunta que nos hizo también otro de nuestros participantes aquí en vivo en este Zoom, y es cómo saber que si es manipulación toda esta parte de la ideación ya pues de hacerse daño o como usted decía, autolesionarse, cómo saber si es manipulación, porque esa sí es una pregunta que sabemos que a veces se da, o cualquier otro tipo de conducta realmente, ¿verdad? ¿Cómo saber que es una manipulación la que tal vez están haciendo los adolescentes hacia los padres? Ok, bueno, hacer esa diferencia es a veces un poco complicado, ¿verdad? Porque también los adolescentes son como expertos en esa parte, en ese arte de manipular, ¿verdad? Por querer conseguir lo que yo quiero, hago comentarios o digo cosas. Entonces aquí lo ideal es ver esas señales, porque muchas veces cuando el adolescente realmente piensa hacerlo, hay señales como bien obvias, ¿verdad? Como les comentaba nuevamente, ¿verdad? Esa parte como del aislarse, esa parte de estar como muy callado, que se reduzca su círculo de amigos, que comenten muchas veces acerca de esto, ya puede ser realmente una señal de alarma y ya no una manipulación. Entonces es estar como muy atento cuando hay cambios bruscos en el comportamiento del adolescente. Si ellos han tenido cierto comportamiento y de repente cambian totalmente, puede también ser un signo de alarma de que ya no solamente es como manipular a los padres, ¿verdad? Sino que realmente se está sintiendo mal y hay ese deseo pues de no estar en este plano terrenal. Y yo quiero agregar que también en esto lo ideal es no pensar que es una manipulación, porque detrás de estas conductas posiblemente también pueden haber
realmente esas intenciones de hacerse daño o igual como decimos nosotros, pedir ayuda a gritos. Se está pidiendo ayuda a gritos y a veces como padres no escuchamos esas otras pues partes de comunicación que se dan o estilos de comunicación que pueden tener nuestros adolescentes, por lo mismo que no nos tienen la confianza o porque pensamos que papá y mamá nos va a juzgar en vez de, pues tal vez ya poder ayudarnos también a resolver lo que tal vez en ese momento sentimos. Em, Quisiera también hablar de un tema por acá que también pues nos habían dejado en esas preguntas y lo está mencionando alguien también por acá, ¿verdad? Y es, ¿cuál debe de ser la forma correcta de tratar a un niño de 12 años con rebeldía? Eh, y bueno, yo creo que el tema de la rebeldía en general en la adolescencia es un tema que a todos los padres y madres pues nos preocupa en algún momento, ¿no? De esa etapa de la vida. Entonces, por acá pues hacen esa pregunta, ¿cómo debería de ser esa forma correcta? Sí, aquí también pues hay ciertos indicaciones que se puede brindar pues a la madre que hace la pregunta y uno de ellos es no imponerse como autoridad, o sea, sí hacerle saber al adolescente, ¿verdad? Que hay una persona que es la figura de autoridad que debe respetar estos principios, pero a veces comienza como una lucha de poderes, ¿verdad? O de egos, de quién puede más, de quién tiene más la razón. Entonces, algo primordial es eso, como establecer límites claros, poner reglas, tener castigos que sean castigos lógicos y que también se le explique al adolescente por qué lo estoy castigando de esta manera, por qué estoy haciendo esto, ¿verdad? Porque a veces se comete el error de realizar castigos que a veces al adolescente es como, ay, me quitó esto, pero más bien para mí es una bendición porque no quería ir a las clases de karate, ¿verdad? Entonces a veces se piensa que ciertas actividades que realizan es algo que es placentero para ellos y no, ellos más bien lo ven como una imposición. Entonces, estar como claros de qué cosas realmente pueden generar como un impacto para poder tratar de cambiar esa conducta, ¿verdad? Tratar de hablar de la manera más calmada. ¿Por qué? Porque a veces el adolescente gritando y el padre gritando al mismo tiempo, entonces al final nunca se logra como llegar a cuál fue el punto de conflicto y cuál va a ser la solución. Tratar también de incluirlos como en algunas tomas de decisiones importantes, ¿verdad? No dejar que realmente ellos tomen la decisión, sino que de cierta manera también manipular la situación y hacerles creer, ¿verdad? Que están siendo como tomados en cuenta o que están siendo respetando lo que ellos están decidiendo para que al final pues él vea que sí se está como cediendo de cierta manera, pero no dejarlo como a sus anchas o en esa parte como de la libertad, ¿verdad? Eso pueden ser Y, algunas de las indicaciones para ujú. tratar de controlar la parte de la rebeldía, sobre todo el autocontrol de los padres porque recordemos que ellos también están en esa parte como del modelado de las emociones, ¿verdad? Y si yo veo que mi papá se desborda emocionalmente, grita, eh, cuando agrede también a nivel físico, entonces, ¿qué es lo que estamos también mostrando a ellos, ¿verdad? Que está bien desbordarse porque mis papás así se manifiestan o así se expresan. Y yo creo que aquí eso que acaba de decir es sumamente importante, los patrones de crianza de los padres y de las madres. ¿Cómo influye eso en las conductas que mis hijos en este momento, en este siglo XXI, donde la inteligencia artificial, las redes sociales, tienen más información de la que nosotros tal vez tuvimos cuando nos criaron y queremos seguir criando de la misma forma que nos criaron a nosotros? Y si bien es cierto, hay que mantener principios, hay que mantener ciertas estructuras,
de crianza, ¿verdad? Pero eh, no podemos seguir replicando muchas cosas también como a nosotros nos cuidamos. Entonces, ¿cómo podemos poner límites sin perder esa autoridad, sin dañar el vínculo de padre, madre, hijo, hija? Y cómo podemos tener esa comprensión también de que yo no puedo seguir educando con muchos patrones que posiblemente están, sí, dice usted, moldeando esas emociones que como adultos después también se repercute. No sé ahí cómo podemos hacer para poder cambiar esos patrones como padres. Ok, es muy importante. Yo casi siempre les doy a los padres de mis pacientes un pequeño manual sobre los estilos de crianza, sobre de qué manera, y ellos hacen esa comparación, ¿verdad? De cómo me criaron a mí y cómo estoy yo criando a mi hijo. ¿Qué estilo estoy utilizando con ellos? ¿Cuál puede ser de mayor beneficio y cuál realmente ha sido el que estoy implementando y más bien me ha traído más bien serios problemas en lugar de aportar algo como bueno, ¿verdad? En esa crianza. Entonces casi siempre los mando a que lean un poquito sobre esa parte de los estilos de crianza y ellos por su propia cuenta caen en cuáles son las cosas que están haciendo de manera incorrecta o cuáles son las cosas no de manera incorrecta, sino que las cosas en las que pueden mejorar. Estoy utilizando esta estrategia, no me funciona, pero leí que este estilo de crianza implementa estos complementos y yo los he utilizado y me han sido muy funcionales. Entonces, eso es lo que yo casi siempre recomiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno hace un análisis de, híjole, a mí me criaron con un estilo de crianza autoritario y ahora, como yo fueron muy autoritarios, yo soy muy permisivo. O a veces es a la inversa, ¿verdad? Quiero ser como muy autoritario porque mis papás me permitían hacer todo y yo sentía que no fue la manera correcta. Entonces es como buscar ese equilibrio y como les digo, a través de la lectura se puede llegar a equilibrar sobre esos puntos de qué es lo adecuado o qué cosas puedo como padre ir mejorando en la crianza de mis hijos y no hablando solamente de los adolescentes, ¿verdad? Sino también desde que son muy pequeños. Ok, y en ese sentido, yo quisiera también em, como ver o también o tal vez ampliar un poquito más cómo podemos comprender como padres y madres de familia a los adolescentes, a nuestros adolescentes, hijos, hijas, cómo podemos llegar más a una comprensión y no a un control, sino también cómo podemos ser más empáticos inclusive también con lo que ellos están sintiendo en ese momento, porque a veces queremos como liberarles del sufrimiento o queremos que no sufran como tal vez yo sufrí, ¿verdad? O como yo ya aprendí, yo ya una persona que soy mayor, adulta, al final yo ya viví una etapa muchos años más adelante y quiero a veces que mi hijo adolescente sea igual que yo o que piense igual que yo, que reaccione igual que yo. Entonces, ¿cómo podemos ser más comprensivos con esa edad como padres de familia? Bien, algo también importante acá es actualizarse constantemente sobre cómo está viviendo la adolescencia los niños en esta época, ¿verdad? Porque ahora surgen como muchos nuevos temas, ciertos términos, ciertas como modas y a veces los papás se quedan como un poco, por así decirlo, atrás en cuanto a estas tendencias y a veces por eso también no hay como esa cercanía, porque dicen los adolescentes, ay, no sabe de lo que estoy hablando o no va a comprender pues los términos que estoy utilizando. Entonces yo siempre les digo, traten de estar como actualizados en cuanto a cuáles son las tendencias que siguen sus hijos, cuáles son los gustos que tienen sus hijos. Tratar de pensar un poco sobre cómo fui yo de adolescente. Yo siempre les digo también a mis pacientes y a los papás de mis pacientes,
que yo como adolescente fui una persona odiosa. Yo era muy de llevar la contraria, de ser como muy respondona. Y entonces trato como de situarme un poco en ese contexto de cómo fui yo como adolescente para tratar de explicarles, ¿verdad? Que realmente actualmente yo hablo de esto y a mí me da mucha vergüenza comentarlo, porque no es algo que soy pues en mi etapa adulta. Pero es tratar como de ponerse un poco en esa situación de qué es lo que está viviendo mi hijo, de qué es lo que está rodeado, ¿verdad? Eh, Hay tanto bombardeo actualmente en redes sociales sobre ciertas cosas que son como muy nuevas, que incluso para personas jóvenes es así como de que me estás hablando, ¿verdad? Sí, eso es como cosas de adolescentes, pero es como estarse como actualizando de qué, en qué es lo que anda mi hijo, qué es lo que le gusta, qué es lo que está haciendo, de quiénes se está rodeando, para tratar pues de comprender esa parte de la rebeldía y como les decía, situarnos un poco de cómo fuimos nosotros. Yo sé que no todos fueron rebeldes, llevaban la contraria, eran así muy impulsivos, pero de repente algunos pueden llegarse a sentirse un poco identificados. Y yo he escuchado a padres que dicen, ay, no, yo ahora con mi hijo fulanito entiendo a mi mamá porque yo era exactamente como es mi hijo. Entonces, ¿qué cosas puedo yo implementar que implementaba tal vez mi madre en aquel tiempo que son funcionales actualmente, ¿verdad? Y puedo yo hacer o utilizar como estrategia para también comprender un poco a mi hijo. Y sobre todo también algo muy importante es estar abiertos a lo que ellos puedan decirnos, a escucharlos, a que ellos no se sientan juzgados, porque a veces pueden comentarnos cosas que puedan ser para nosotros así como, "Ih, ¿qué es lo que me está diciendo, verdad?" Pero para ellos puede ser algo muy normal. Entonces, ser como muy abiertos en pues lo que ellos tengan que comentarnos sin que sientan como ese regaño o esa imposición de lo que quizás está haciendo no es lo correcto, pero buscar la manera de que ellos por sí mismos vayan dándose cuenta que no es la manera correcta de comportarse o de las cosas que están siguiendo, pues no es algo que sea del todo saludable, ¿verdad? Perdón, escuchar. Creo que es una de las habilidades que debemos de tener como padres, escuchar sin juzgar, escuchar sin dar una, a veces no quieren sermones, como decimos popularmente, ¿verdad? A veces más lo que se quiere es escucha y que simplemente me escuchen. Y eso es una habilidad que a uno de padre y de madre sé que nos puede costar, ¿verdad? También importante. Y quiero retomar precisamente algunas etapas que también o momentos que los mismos adolescentes van pasando y es la desmotivación. La desmotivación o que de repente vemos que no le interesa nada o que están con mucha apatía para cosas. Por ejemplo, acá hay otra persona, ¿verdad? Que también nos refiere, por ejemplo, no sé cómo actuar con mi hija que siempre está negativa para todo. Nunca le gusta lo que yo hago por ella. Entonces, no sé también pues cómo podemos ampliar o qué podemos decirle pues a esta persona, madre o padre que está también preguntando esta parte. Bien, si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, sí, cómo no. ¿Cómo dice, cómo no sé cómo actuar con mi hija que siempre es negativa para todo? Nunca le gusta lo que yo hago por ella. Sí, eso realmente es un comportamiento muy típico de los adolescentes, ¿verdad? Em, Uno nunca, o los adolescentes nunca ven realmente lo que el padre está haciendo, ¿verdad? A veces lo ven como, ay, ya va mi papá o mi mamá haciendo esto, qué anticuado o qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, creo que aquí es como también em, entender un poco que es un cambio de esa parte de
de la aceptación por los demás. Recordemos ese tipo de pensamiento en esa parte como egocéntrica, ¿verdad? Ellos piensan que son los más geniales del mundo, que todo, que lo que ellos hacen es lo mejor, ¿verdad? Entonces, es tratar quizás de presentarle como ciertas cosas como algo genial, ¿verdad? De, no, hoy vamos a hacer esto y es lo más cool, entonces vamos a realizarlo, tratar como de presentárselo como algo como muy novedoso. Al final también recordemos que a veces los gustos de los padres no suelen ser como exactamente igual al de los adolescentes. Entonces puede haber como esos roces porque no, a veces no se logran poner de acuerdo ni en qué es lo que vamos a ir a comer. Entonces, tratar de buscar realmente cuáles son los gustos de ella, qué cosas le llaman la atención, para poder de cierta manera irse acercando quizás un poco más a ella y que pueda irse integrando, ¿verdad? Y que no vea que realmente todo lo que yo estoy proporcionándole o ofreciéndole es algo negativo o es algo aburrido, sino que sea proporcionado como algo novedoso, ¿verdad? Y claro, hay que volver a rescatar esa parte de tenemos que educarnos como padres y madres, no venimos con un manualito ahí, ¿verdad? Que viene y describe qué hacer en cada una de las situaciones y mucho menos en situaciones específicas, ¿no? Con cada uno de los adolescentes que pues tenemos en casa, ¿no? Y que cada quien también tiene su propia personalidad. Em, por aquí quiero agregar un poquito también, bueno, quiero abordar dos temas, pero no quiero dejar de leer una pregunta que también está aquí en el chat, y es, ¿cómo podría tratar a un adolescente de 15 años con autismo y epilepsia? Bien, esa es una pregunta bastante interesante y habría que ver aquí si está siendo integrado en algún centro, si el grado pues, de autismo. Esto es muy importante porque de esa manera em, sabemos si se está brindando como una atención en esa parte de la regulación emocional, porque si está integrado en algún centro, se pueden brindar como ciertas estrategias, ¿verdad? Para aprender a manejar la adolescencia. Porque aunque tengan pues un diagnóstico, esto no quita que van a pasar por esa etapa, ¿verdad? Hay padres que piensan, que la adolescencia con niños con ciertos diagnósticos iba a ser distinta por eso, ¿verdad? Por el diagnóstico, pero no, la parte biológica se sigue desarrollando de manera normal. Entonces, aquí yo analizaría esos puntos, ¿verdad? Si él está asistiendo como a algún centro y qué manejo se le está dando. Si no, pues es ideal que sea un manejo integral, ¿verdad? Que exista un psicólogo para trabajar la parte de regulación emocional, la parte de comportamiento y obviamente un neurólogo para que aborde esa parte de la epilepsia. Sí, en esos casos yo también quiero agregar, ¿verdad? Un posible, por decirlo así, desgaste emocional y físico que pueden tener los padres y las madres que tienen hijos con este tipo de situaciones o condiciones. Y aquí es muy importante, primero que nada, tratar, o mejor dicho, autocuidarnos como padres y como madres, porque pues tener una atención o tener todo este estrés, ¿no? Que puede conllevar este tipo de situaciones, nos desgasta. Entonces tenemos que también cuidarnos para poder encontrar las soluciones pertinentes o esas estrategias para poder desarrollar con nuestros hijos y pues poder estar más tranquilos. Y esto sí es bien importante, como decía Lali que Heiser, el acompañarse siempre de esa ayuda profesional.
Y bueno, yo quisiera, pues ya vamos adelantando en el tiempo, ya vamos a ir terminando, pero todavía tenemos aquí una pregunta que es muy importante, dos todavía dentro de todo el contexto que nos han mandado, es cómo manejar la influencia digital y la sexualización temprana en los adolescentes. Esto pues incluye lo que son redes sociales, la información sexual que pueden tener, que está todo más accesible, esa sobreestimulación que puede haber. Y no solamente en esta parte, también hay otros temas que lógicamente nos pueden preocupar como padres y madres. Entonces, ¿cómo manejar la influencia digital y la sexualización temprana de pues nuestros adolescentes? Bien, actualmente vivimos en una era en la que el acceso a este tipo de contenido es muy fácil para cualquier adolescente, para cualquier persona. Están como muy expuestos a ciertos contenidos y muchas veces no es porque ellos lo busquen principalmente, sino por el grupo de amigos, ¿verdad? O alguien les mostró algo que llamó la atención a nivel como sexual y nace como esa curiosidad. Entonces, algo muy importante aquí es cómo deben manejarlo los papás. Aquí es importante contestar preguntas, no dar como demasiado detalle, ¿verdad? También, pero sí tener como conversaciones a nivel de esa parte de la sexualidad, que realmente son cosas que antes no se hablaba mucho, no había como una plática como tal. Si ustedes hacen como un análisis o preguntan, ¿verdad?, a la gente del entorno si se habló de eso, muchos les van a decir que no, que era un tema como que era prohibido, ¿verdad? Entonces, al estar como tan expuestos, es importante ser como claros en la manera de contestar preguntas, de brindar como cierta información, porque recordemos que ¿cuáles son los riesgos de esa influencia digital o esa parte de la sexualización? Es que existe en primer lugar una distorsión de la imagen corporal, porque lo que estamos viendo no es un cuerpo real, sino que son cuerpos que son personas que viven de eso, ¿verdad? De su cuerpo, de verse bien, de tener ciertos rasgos que puedan ser como atractivos. Entonces aquí ya puede comenzar a darse esa comparación sobre esa parte de cómo me veo yo físicamente. Estoy bien alejada de lo que veo yo pues en redes sociales, ¿verdad? Existe también esa hipersexualización de los cuerpos, ¿verdad? Y muchos adolescentes comienzan a adoptar como este tipo de apariencia o de exhibirse en redes sociales porque veo que la fulanita sale pues con cierta ropa un poco provocativa o con ciertas poses, entonces yo quiero comenzar a hacer lo mismo. Entonces, nuevamente hay que tener como mucho cuidado sobre qué es lo que está viendo mi adolescente, qué es lo que yo le estoy permitiendo también, ¿verdad? Que vea y cuidar un poco eso, ¿verdad? Este es un tema que yo sé que puede generar un poco de controversia, ¿verdad? Pero ¿a qué edad es ideal que un joven tenga un celular? ¿Qué edad es ideal para que un joven tenga una red social, ¿verdad? Y que se exponga de esa manera. Recordemos nuevamente que estamos en constructo de cómo es va a ser nuestra identidad y pueden cometer como muchos errores tratando de ser algo que no son, pero ¿por qué? Porque estamos consumiendo cosas que no son correctas en redes sociales. Entonces, realmente aquí es tratar de educarlos, ¿verdad? De generar ese pensamiento crítico, Por decirles 5 años constantemente, ¿verdad? tamaño. En Que mayo, su cuerpo el no mío va a cumple. verse así como en las redes sociales, que eso no es algo real, ¿verdad? Sino que vayan pues sintiéndose que valen por sí mismos por cómo lucen y por lo que son, sin esa comparación a lo que estamos viendo en esa parte de redes sociales y es primordial realmente el manejo de los padres de qué es lo que está subiendo mi hijo. Hay muchos papás que no se dan cuenta
de qué es lo que está subiendo su niña, si no es porque alguien más le ha mandado un video de bailando en TikTok, ¿verdad? O ciertas fotos que pueden ser como muy sugerentes para personas que son tan pequeñas de edad. Claro. Ok, tenemos una pregunta muy interesante y es, ¿cómo manejar la brecha de edad entre un hijo adulto y un adolescente? ¿Verdad? Sabemos que a veces pues se dan situaciones en donde no los hijos pues no nacen digamos muy seguidos o no son cercanos a esa edad y a veces hay casos, ¿no? En que el hijo ya tiene 30 años y el adolescente tendrá 14, 16 años. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa brecha entre un hijo adulto? Y yo también aquí quisiera agregar esa parte del rol que podrían cumplir o que a veces tienen que cumplir hermanos mayores con sus hermanos menores y que a veces incluso ya de grandes llegan y dijeron, es que mi hermana mayor fue como mi mamá o mi hermano mayor fue como mi papá. Entonces, esa brecha Ujú. de edades y esos roles, ¿cómo se pueden manejar de una forma más saludable? Bien, cuando existen pues estas brechas, si lo pensamos así de un adulto a un adolescente, obviamente la situación cambió en cuanto a esa parte de em, cómo crié al primer hijo y cómo estoy criando al segundo hijo, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese cambio, usualmente los papás dicen, cuando ya estoy criando, por ejemplo, tengo un hijo adolescente actualmente, estoy siendo como mucho más permisivo. Entonces vienen los hijos adultos y hacen esos reclamos, ¿verdad? Entonces viene ese conflicto entre hijos sobre, a mí no me criaron de esa manera. Entonces, ¿por qué están permitiéndolo? Y también el reclamo como a los padres, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente hay, pues, discusiones quizás entre hermanos, hay como ese choque, ¿verdad? Entre límites de qué me permitieron y por qué están dejando que funcione de esta manera con el otro hijo. Y realmente manejarlo es igual, ¿verdad? Demostrarles que realmente los contextos obviamente son distintos, que siguen siendo papás de ambos, los valores siguen siendo lo mismo, la manera pues en que se les ama es igual. Entonces es como tratar de manejarlo de esta forma, ¿verdad? Que cómo te criamos a vos en aquel tiempo, cómo está la situación. Nuevamente les comento esto de parte de las tendencias, la parte de las modas, la parte de los gustos y evitar también mucho, esto es muy importante como comparación entre un hijo y otro. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a desencadenar como resentimientos o celos entre los propios hermanos, que es algo pues que no se quiere. em, y hay que tratar como de evitar al máximo, ¿verdad? Entonces, siempre el punto clave aquí es poner límite al adolescente, ¿verdad? Ser firmes y si hay cosas que funcionaron en la crianza del adulto, tratar de implementarlas en la parte del adolescente y tratar de que ellos también se involucren, que pues, está ese vínculo, quieras o no, pues, de hermandad y tratar, pues, de que compartan en ciertos momentos, quizás no haciendo lo que uno quiera ni el otro, porque es difícil, quizás los gustos son muy distintos, pero pueden haber momentos en familia, ¿verdad? En los que compartan, en que se traten de integrar a ambos, ¿verdad? O en fechas especiales también, que puedan estar como la presencia de los dos y hacerles saber, ¿verdad? Que quizás los tiempos son distintos, pero que la manera que se crió se pues trató de ser la misma, siempre pues de una manera amorosa, ¿verdad? Tratar de no hacer esas diferencias, porque puede afectar quizás más al hijo adulto, ¿verdad? Ver cómo es el trato que están dando al adolescente actual. Muy bien, bueno, en aras de el tiempo, la última pregunta, creo que muy importante. ¿Cómo acompañar a mi hijo adolescente o a mi hija adolescente sin desbordarme emocionalmente? Ok.
Bien, eso también fue algo que ya pues lo he comentado, esa parte del manejo de las emociones. Recordemos que el adulto aquí es el padre. Entonces, ¿cómo estoy yo manejando ciertas emociones? ¿Estoy llevándome al límite y mi hijo lo está percibiendo de esa manera? ¿O estoy tratando de autorregularme para nuevamente esa parte como de la observación, ¿verdad? O esa parte del modelado. Entonces, es como tomar primero un respiro, tratar como de relajarse, porque si yo estoy muy caliente a nivel de enojo, puedo decir cualquier cosa que pueda pues terminando en una discusión que al final no va a tener como ninguna solución más que el mero conflicto y no va a arreglar pues realmente nada. Entonces, es analizar un poco, ¿verdad? ¿Cómo me estoy yo mostrando ante mis hijos? ¿Cómo estoy yo regulando mis emociones? ¿Lo estoy haciendo bien? O también de cierta manera puedo necesitar ayuda y está bien, ¿verdad? Como padres puede que lleguemos a necesitar ayuda, que pueda también existir como algún trastorno, algo que no estemos manejando de manera correcta y que si vamos con un especialista, pues pueda guiarnos de la manera correcta de manejar también nuestras emociones, porque son los padres el ejemplo pues de los hijos. Y yo creo que como padres lo que se pretende es transmitir lo mejor de mi persona como padre y no que vea aquellas cosas que no son tan agradables. Entonces, si yo estoy muy enojado, tomarme un tiempo, luego hablar con el adolescente y así tratar de ir regulando realmente las emociones, aunque yo sé que hay situaciones que sacan de quicio a los padres y quisieran como reaccionar en el momento, pero realmente no es lo ideal. ¿Por qué? Porque puede irnos a otro tipo de situaciones y nuevamente no llegamos al final a ninguna solución, sino que solo estamos incrementando que la discusión vaya más fuerte o, o que no haya ninguna solución. Ujú. Ok, bueno, nos están preguntando por aquí, Lick, que cómo la pueden contactar y de hecho también dejaron algunas preguntas de si se requiere una evaluación, tiene algún costo con nosotros, cómo se pueden evaluar y dónde se debe de acudir. También nos preguntaron de qué es Sismental, ¿verdad? Sismental es un centro integral para la salud mental. Es un centro no de internamiento, porque eso también lo tenemos que aclarar. Muchas veces creen que pues, también se interna, pero no. Somos un centro pues interdisciplinario. Existen diferentes disciplinas, ¿verdad? Entre ellas pues está la licenciada Hazel con su parte pues de psicología más enfocada pues en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia. Pues también pues realiza ciertas evaluaciones, ¿verdad? Y pues sí tienen un costo, el costo va a variar en cualquiera de los sentidos, pues va a variar ya sea niño, adulto, adolescente, todo varía dependiendo de lo que pues se necesite la persona, ¿verdad? Lo importante es acudir primero a una ayuda, no importa si es en Cis Mental o es en otro lado, pero como padres, pues acudir primero para poder tener esa ayuda también, ¿verdad? Y también, pues importante la psicología, ¿no? O sea, antes, a mí siempre me resuena un poco una cuestión que nos dice, pero es que a mí me educaron de tal forma y así aprendí. Pero es que también en aquellos momentos no había tanto estudio del cerebro, tanto estudio de las etapas de la vida. No había información en muchos aspectos relacionados con las diferentes etapas de la vida, inclusive. Entonces ahora sí tenemos esa pues opción de podernos informar, de podernos educar. Hay canales buenísimos y nosotros pues también vamos, igual ya les voy a compartir, tenemos un canal donde pues un canal nada más informativo de los eventos que realizamos y aparte también tenemos un chat de padres y madres de educación para padres y madres y cómo criar, pues, o acompañar ya a los adolescentes, ¿verdad?
Bueno, por aquí dicen felicitaciones, excelente tema, ¿verdad? Buen desarrollo. Y también, pues, nos preguntan cómo la pueden localizar, Lick. Por razones obvias de seguridad, solo voy a colocar su número de WhatsApp en el chat, ¿verdad? Para no darle, pues, que no salga en vivo, porque esto también lo vamos a grabar y ustedes pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Este mismo conversatorio va a quedar ya a partir de mañana subido en nuestro canal de YouTube también, ¿verdad? Para que ustedes puedan, pues, tener acceso a toda esa información. Y bueno. Ya estamos concluyendo este tema y em, por aquí, pues, ¿cómo se llama? Quisiéramos dejar ya en sus manos las últimas palabras. ¿Qué más consejos, aparte de todos los que nos ha dado? Ya no tenemos pues más preguntas, ¿verdad? Hemos tratado de abordar ese grupo de preguntas que nos han dejado. Y bueno, ¿qué puede decirle a los padres y madres que están aquí hoy conectados y posiblemente también adolescentes o personas que quieren aprender igual del tema? Bien, me gustaría dejarles el mensaje de que la adolescencia pues no es algo que va a ser, que va a durar toda la vida. Realmente esta es una etapa que pasa, que trae pues obviamente muchos cambios en la vida de la persona, pero no es algo que realmente define cómo va a ser esa persona pues en su etapa de adultez. Es tratar de realmente verlo como eso, como algo transitorio, algo que va a mermar en esa parte más de las emociones, ¿verdad? O esos comportamientos. Y que escuchan a su adolescente, que lo acompañen y que le hagan saber pues que están para ellos y que logren identificar también las señales que les indique a ustedes como padres cuándo es necesario realmente acudir con un especialista para que les oriente y también que pues brinde estrategias correctas al adolescente sobre cómo lidiar con ciertas situaciones que de repente no estén pudiendo manejar de la manera correcta. Bueno, pues hemos concluido este conversatorio que teníamos planificado, ¿verdad? Y que esperamos que haya sido también de su agrado. Sabemos que este es un tema pues muy amplio, sí, muy amplio y al mismo tiempo es un tema que trae muchos matices y pues queríamos hacer algo introductorio, ¿verdad? Y bueno, ya ustedes podrán tener también la oportunidad de seguirnos en nuestras redes sociales. Hay un montón de información que les puede servir. Igual, pues tratamos de mantenerlo más actualizado también. Como les digo, todo esto va evolucionando y les motivamos a que se eduquen, nos eduquemos en nuestra propia salud mental. Si queremos educar bien a nuestros hijos, queremos hacerlos pues ciudadanos de bien, ¿no? Y que sean buenas personas y como todo lo que creo que un padre y una madre puede querer y que sean exitosos en la vida. Lo primero también es empezar a sanar muchas cosas que nosotros como padres y madres tenemos, cosas que venimos trayendo desde hace mucho tiempo, cosas que hemos creído que son, que están bien, pero que posiblemente hay otras formas que son mejores para hacerlas ya en esta actualidad. Y para mí, una de las cosas más importantes es la escucha activa a nuestros hijos y más que criar, es acompañar acompañar en ese proceso, en ese desarrollo personal de nuestros hijos y bueno, lo mejor es hacerlo también desde la mejora de nosotros mismos, ¿verdad? Y gracias por habernos sintonizado, gracias Lick Hazel por estar acá con nosotros y por haber compartido. Yo aprendí también mucho de sus respuestas. Habían unas respuestas que eran complejas, ¿no? Y que solo alguien que ha estudiado el tema, que es experta en el tema,
pues lo puede también abordar con todos ustedes. Entonces, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Generalmente nos encuentran como CISmental HN o Centro Integral para la Salud Mental aquí en Tegucigalpa. Y pues aquí dicen muchas gracias, fue de mucha utilidad, ¿verdad? Todos nuestros pues espectadores el día de hoy. Así que mañana si se unen al canal informativo de eventos, ahí van a ver la grabación también. Así que muchas gracias, buenas noches, que estén bien y abrigarse también porque está haciendo frío.